Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde vamos a estar analizando acerca de la vida de Moisés y si realmente este existió o fue un mito como muchos investigadores afirman. Inclusive muchos cristianos se han convencido de que Moisés en realidad no existió, sino que fue una figura judía mitológica tomada, o sea, copiada esta historia de otros eventos que sucedieron por aquella época. Entonces quería comprobar si es que efectivamente tenemos pruebas de que Moisés haya existido en alguna dinastía de alguna época de los faraones. Bien, los egiptólogos ya han hecho su labor. Ellos han organizado cronológicamente todas las dinastías de faraones que han existido, colocándolas en su tiempo correcto, y todos los sarcófagos, estatuas y jeroglíficos han sido traducidos correctamente. Entonces vamos a ver con toda la información de egiptología que tenemos y de arqueología, comprobar qué hay en aquella época que Moisés estuvo allí y por qué no se le reconoce de manera oficial esta parte de la historia. Existe una fecha histórica indiscutible en la Biblia en la que podemos basarnos para determinar en qué dinastía egipcia exacta vivió Moisés. Según los eruditos e historiadores, teólogos, en el año 966 a.C. se inauguró el primer templo de Jerusalén. Esta es una fecha irrefutable y oficial, con lo cual si tenemos en cuenta este dato y nos dirigimos hacia la Biblia, en el capítulo Primera del Reyes 6.1 dice lo siguiente: el año 480 después de que los hijos de Israel salieran de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón, comenzó él a edificar la casa de Dios. Con este dato podemos desvelar exactamente contra quién combatió Moisés y quién fue exactamente que lo adoptó. Dice la Biblia que 400 años después de que los hijos de Israel salieran de Egipto, comenzó a edificarse la casa de Dios. Es decir, que si en el 966 a.C. está datada la fecha para el templo de Jerusalén, el templo de Israel, debemos simplemente hacer el cálculo. Entonces, si tomamos la calculadora, verás cómo de resultado te va a dar 1446 antes de Cristo. Y según la cronología oficial de dinastías, en esta época existió en Egipto el gobierno de Tutmosis, quien tenía una hija llamada Hatshepsut. Bien, esto según la cronología oficial de los propios egiptólogos. Eh, y lo que debemos de hacer nosotros con la información de los egiptólogos es hacer un cruce de fechas entre teología y egiptología. Los teólogos son quienes no han hecho su debido trabajo, pero vamos a ello. ¿Quiénes fueron Tutmosis y Hatshepsut? Debemos de indagar, introducirnos dentro de esta familia, de esta época, y empezar a investigar nombres, sucesos y qué es lo que pasó exactamente aquí. Por ejemplo, si usted es un bebé y de pronto sus padres lo entregan en adopción a una familia, digamos, rusa, obviamente estos nuevos padres adoptivos van a inculcarle a usted costumbres rusas, van a ponerle un nombre ruso y van a darle una educación rusa. Por lo tanto, si yo quisiera a lo largo del tiempo buscar
información suya después de 2000 años, voy a tener que irme a la cultura rusa e identificarlo quién fue en ruso usted. Ok, no sé si me entiende, pero es que aquí con Moisés sucede esto. Moisés fue adoptado por estos faraones, por la hija del faraón fue adoptado y obviamente le pusieron un nombre egipcio. Le dieron una educación egipcia y por lo tanto usted no va a encontrar en ningún jeroglífico el nombre de Moisés, porque Moisés es una figura hebrea cuyo nombre es hebreo. Por lo tanto, antes de ser hebreo, porque él estuvo 40 años en Egipto y posteriormente 40 años después estuvo viviendo ya como hebreo, salió de Egipto y fue cuando él se convirtió, él vio la zarza ardiendo y él se fue a vivir solo. Entonces, antes de la huida de Egipto, todos los registros que existen de Moisés en Egipto son con una personalidad egipcia. Por lo tanto, es aquí donde debemos indagar y buscar las relaciones, cruzar las fechas e identificarlo. Y bien, según los registros oficiales de egiptólogos, Hatshepsut, la hija de Tutmosis, tuvo un aliado misterioso quien era su mano derecha y fiel consejero. Este se llamaba Senmut, el mismo que desaparece extrañamente de los registros faraónicos junto con su madre adoptiva. Aquí empieza lo interesante. Los mismos arqueólogos y egiptólogos no entienden qué pasó exactamente con Senmut, ni saben por qué motivo el faraón regente de aquella época desterró de los registros la memoria de Senmut. Y es que Senmut no aparece como un personaje perteneciente a la familia real. Sin embargo, aparece en todas las crónicas de egiptólogos como un personaje importante de aquella época, fiel mano derecha de la hija de Tutmosis, la hija del faraón. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a hacer las conjeturas y debo decirte que Senmut es originalmente el Moisés hebreo. Senmut es el nombre anónimo de Moisés en Egipto. Y te lo voy a demostrar, ya que existen infinidad de evidencias que así lo demuestran. Entonces, Senmut. Sen significa hermano y Mut significa el agua. Mut es el nombre de la patrona diosa de la inundación. Mu es agua y Mut es el agua que fluye, es decir, el río. En resumen, que al derecho y al revés, Senmut o Mut Sen significa hermano del agua. Lo mismo que significa Moshe o Moshen en persa. Entonces casualmente en la Biblia dice que la hija del rey lo bautizó diciendo: del agua lo he sacado. Éxodo 2:10. Vaya y compruébelo. El pasaje al completo dice así: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bien, aquí donde dice y le puso por nombre Moisés, podríamos decir que originalmente en Egipto dice y le puso por nombre Senmut, diciendo porque de las aguas lo saqué. Y es que Senmut y Musen significa lo mismo, significa hermano del agua. Y estas son los cruces que debemos de hacer entre la egiptología y el hebraísmo, entre las fechas y ver dónde están los puntos que conectan para entender qué fue Moisés
en Egipto y quién fue exactamente de acuerdo a la cronología histórica, pero aún hay más. Los restos arqueológicos en referencia a Senmut son varias estatuas donde 3 de ellas dicen textualmente así: soy de origen hebreo, un alma proveniente del delta, engendro de Ramsés. Esta estatuilla está ubicada en el Museo de Brooklyn y Louvre de París. En otra estatuilla dice: soy alguien salido de las aguas, entregado a la creciente del río. Esta estatuilla está ubicada en el Museo de Chicago. Y en otros registros arqueológicos, Senmut se describe a sí mismo como noble y príncipe hereditario, reconociéndose a sí mismo de este modo como hijo propio pese a ser adoptado. Este escrito se encuentra en el Museo British y en el Museo de Egipto en el Cairo. Por lo tanto, Moisés sí existió y no es un mito. Se llamaba Senmut en Egipto y era una gran personalidad de una de las dinastías más importantes de Egipto, de la cronología egipcia. Sobre Senmut hay muchísima información en internet al respecto de todas sus obras, todos sus escritos, y consideraría también la opción de hacer una segunda parte debido a que me encontré con muchas versiones sobre este personaje, ya que no soy el único que está dando esta información. Ya existe desde hace mucho tiempo gente que viene dándole vueltas a Senmut e identificándolo como Moisés. Los propios egiptólogos en foros describen a Senmut como un alto conocido, alto científico de la época, constructor, y el misterio es que nadie sabe de dónde salió y nadie sabe por qué desapareció. Inclusive su tumba, que está en el panteón allí en Egipto, en uno de los templos, está vacía porque se la construyeron allí junto a su madre Hatshepsut, pero es simbólica ya que nadie sabe qué fue de Senmut. Y aquí es donde empiezan a salir muchas especulaciones y variedad de teorías. Por lo tanto, yo planteo esta que encuadra con varios egiptólogos, teólogos, que también están dándole a este tema. Y obviamente es importante porque Moisés fue el escritor del Pentateuco. Moisés fue una gran personalidad en aquella época y obviamente en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles nombraron a Moisés muchísimas veces. Inclusive en la transfiguración del monte de Jesús aparecen Moisés y Elías. Recuerden que Elías fue arrebatado al cielo en vida y Moisés murió, pero su cuerpo desapareció. Satanás y el arcángel Miguel combatían por el cuerpo de Moisés, debido a que Moisés, al estar delante de la presencia de Dios, su cuerpo, su ADN estuvo en contacto directo con la presencia divina. Por lo tanto, era importante para Satanás tomar el cuerpo de Moisés y realizar todo tipo de experimentos, que es a lo que se dedicaban los egipcios. Por eso tenían grandes tumbas, sarcófagos, donde momificaban a los muertos, porque ellos creen en todo este tema de que la ciencia conseguirá algún día resucitarlos. Entonces, el cuerpo de Moisés nadie sabe dónde está. Algunas personas creen que los 2 testigos son Moisés y Elías. Otros piensan que son Enoc y Elías, que volverán en un tiempo final. Bien, pero eso es otro tema para otro capítulo. Ahora, Moisés. Muchos creen que Moisés no existió, que fue un mito. Sin embargo, aquí estamos demostrando, y
muchísimas ya personas que llevan años estudiando el tema de la egiptología han encontrado que Senmut es Moisés. Por lo tanto, yo también me oriento hacia esta conjetura y estoy detectando que así mismo fue. Senmut es Moisés. Bien, no quiero alargarme mucho más y simplemente pedirte que compartas esta información con tus cercanos, que derribes todo argumento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento y que no decaigas cuando escuches a aquellos que dicen que Moisés fue un mito. Aquí tienes las pruebas y nada más tengo yo que decir. Por lo tanto, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.